Programa de capacitación en guerra espiritual y liberación del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Bendiciones, la paz del Señor sea con cada uno esta noche. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, por la oportunidad que Él en su gracia y en su misericordia nos permite para exponernos ante su palabra, ante el consejo de la palabra del Señor, para establecer reino de Dios y su justicia en los lugares donde el Señor nos ha hecho habitar. Estamos entrando a la tercera enseñanza del programa de capacitación en guerra espiritual y en liberación. Y el tema que vamos a estar presentando en esta noche es con respecto a los preparativos para la guerra espiritual. A manera de introducción quiero decir lo siguiente. Aunque en las dos sesiones anteriores hemos señalado adecuadamente que la guerra espiritual y la liberación son parte de la vida de fe en Cristo Jesús, y eso significa que desde el momento en que una persona viene a Cristo Jesús, desde ese momento entra en guerra espiritual, quiera o no quiera. Y esto lo hemos establecido adecuadamente en las enseñanzas anteriores. Sin embargo, es importante que nosotros hablemos y establezcamos enseñanza acerca de los preparativos para la guerra espiritual, si es que nosotros queremos ser efectivos y contundentes en la guerra espiritual. Y ese es el propósito de la enseñanza que estamos en esta noche desarrollando. Todos entramos en guerra espiritual. Desde el momento mismo en que venimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo, la persona entra en guerra espiritual, quiera o no quiera. Pero para efectos de efectividad y de contundencia, para cumplir, para completar lo que el Señor nos ha ordenado a hacer en los lugares donde Él nos ha ubicado, es importante entonces que estudiemos acerca de los preparativos para la guerra espiritual. La guerra espiritual está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todos los temas que estamos desarrollando tenemos que señalar que no son parte del cristianismo, es decir, me refiero a que no son parte de un conocimiento que se elaboró a partir de la presencia de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, sobre la faz de la tierra. Esto es un conocimiento que viene estableciéndose desde el Antiguo Testamento. Así es que la guerra espiritual, los preparativos para la guerra espiritual están presentes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento voy a leer los primeros 9 versos del capítulo 20 de Deuteronomio. Aquí está la instrucción propiamente que le fue dada y cada vez que el pueblo de Israel entraba en guerra espiritual, este reglamento, estas instrucciones tenía que cumplirse previo a cualquier evento de guerra entre ellos. Voy a leer versículo 1. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y será que, cuando os acercareis para combatir, se llegará el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: Oye Israel, vosotros hoy os juntáis en batalla contra vuestros enemigos, no se ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Versículo 4, que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Versículo 5,
y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha hecho común uso de ella? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno la goce. Versículo 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y algún otro la tome. Y tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Versículo 9, y aquí terminamos. Y será que cuando los oficiales acabaren de hablar al pueblo, entonces los capitanes de los ejércitos mandarán delante del pueblo. Y a continuación, después de haber cumplido con este protocolo, porque es un protocolo, después de haber cumplido con este protocolo, entraban en batalla. Esto es en cuanto al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay instrucciones, hay protocolo para entrar en guerra espiritual. Aunque esto que hemos leído en el libro de Deuteronomio está hablando de el momento cuando van a entrar en batalla física, aplica a la guerra espiritual, y lo vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza. Vamos entonces al Nuevo Testamento y voy a tomar Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, donde se encuentra el relato de cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Voy a leer el texto de Mateo: para ser tentado del diablo. Esta es la lectura de Mateo. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, versículo 7, escrito está además: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Esto es el protocolo, porque aquí hay un protocolo de guerra espiritual que nosotros debemos de cumplir, preparativos para la guerra espiritual. Quiero decir algo, y es algo bien importante, que tiene que ver con la forma como nosotros debemos de leer las Sagradas Escrituras, particularmente el Nuevo Testamento. La tendencia que hay en muchos hombres y muchas mujeres a la hora de leer las Sagradas Escrituras es ver relatos, ver historias, ver cosas del pasado que acontecieron con Jesús, que acontecieron con los discípulos, que acontecieron con la iglesia. Pero casi siempre la tendencia de todos es ver relatos, ver historias, y se destaca la historia, y de esa historia lo que hacemos es sacar alguna aplicación para nuestra vida presente.
esta no es la forma como nosotros debemos de leer las Sagradas Escrituras. Repito, no es la forma como nosotros debemos de leerla. Debemos nosotros de entender que ninguno de los escritores, ninguno era un historiador. Por lo tanto, el propósito de ellos no era transmitir un relato histórico, no era contar lo que sucedió en el tiempo. En el caso de Jesús, los hechos de Jesús, la enseñanza de Jesús, no era el propósito de transmitir una información o un conocimiento. El propósito de ellos, por cuanto están escribiendo por el Espíritu Santo, es dejar instrucciones. Esto usted lo mira claramente cuando Jesús, la noche que fue entregado, se encuentra en el Evangelio de Juan, dice la palabra que Jesús, tomando un lebrillo y una toalla, le lavó los pies a sus discípulos. Y a continuación de haberle lavado los pies, les dijo: si yo, vuestro maestro y vuestro Señor, he hecho esto, ustedes también lo deben hacer. Esta es la forma como nosotros debemos de leer las Sagradas Escrituras, repito, particularmente el Nuevo Testamento. Cuando nos acercamos a los relatos de las enseñanzas de Jesús, debemos de ver instrucciones. No algo que sucedió, no algo que aconteció en el tiempo pasado, no es cómo reaccionó Jesús, no es eso, es que hay una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción está de forma ejemplificada. Por el ejemplo que Jesús nos deja, lo que nos está diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer con cada una de sus vidas, con cada una de sus acciones. Así que, habiendo hecho esta aclaración, Mateo capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 11, es un protocolo de acción acerca de los preparativos para la guerra espiritual. Tenemos entonces el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 20, y tenemos entonces Mateo capítulo 4, que también se relata en Lucas capítulo 4 acerca de los preparativos para la guerra espiritual. Cuando hablamos de preparativos para la guerra espiritual, tenemos que entender lo siguiente: hay preparativos físicos y hay preparativos espirituales, y esto es lo que vamos a estar entonces estudiando en esta noche. Repito, hay preparativos físicos que tienen que ver con nuestra forma de ser, que tienen que ver con nuestra conducta, que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro carácter, pero hay preparativos espirituales que tienen que ver directamente con el espíritu. Vamos a entrar en principio con los preparativos físicos, porque esto es bien importante. No vamos a abarcarlos todos, solamente me voy a enfocar en uno. Vamos a leer de nuevo el versículo 1 y el versículo 2. Estoy en Mateo capítulo 4. Vamos a estar regresando a Deuteronomio, pero nos vamos a concentrar en Mateo capítulo 4. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Fue llevado por el Espíritu al desierto. En la concepción cristiana contemporánea, cuando hablamos de desierto, por lo general, no me atrevo a decir el 100%, pero más de un 90% de los creyentes cree que desierto es prueba, es tentación, es situaciones duras que tenemos que enfrentar. En la Biblia, desierto es el lugar de la búsqueda de Dios. Es bien importante esto. Repito, en nuestro contexto contemporáneo, la mayoría de las personas que están dentro de una iglesia, dentro de una comunidad de fe,
cuando hablan de desierto, piensan inmediatamente en pruebas, piensan en tentaciones, piensan en situaciones difíciles. Estoy pasando por un desierto. Usted ha escuchado de seguro personas que se han expresado de esa manera. Estoy pasando por un desierto, este es mi desierto y me está costando pasar este desierto. La Biblia, cuando habla de desierto, no está hablando de prueba ni de tentación. La Biblia, cuando habla de desierto, desierto es el lugar de la búsqueda de Dios. Usted lo puede ver cuando en Éxodo Moisés se presenta ante Faraón. La demanda de Moisés de parte de Dios es: deja ir a mi pueblo, camino de 3 días para adorar a nuestro Dios, para encontrarnos con nuestro Dios, para celebrar a nuestro Dios. Y en una de las ocasiones, Faraón le dice: no hay necesidad de que salgan de Egipto, adoren aquí. Si eso es lo que quieren, adoren aquí. Así que desierto en las Sagradas Escrituras es el lugar para buscar a Dios. Note entonces que el texto dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Él va a buscar la presencia de Dios. Este es el propósito. Pero, y aquí está donde entra la guerra espiritual, dice que dentro de ese panorama también estaba la tentación que sufriría de parte de Satanás. Como lo dijimos en las enseñanzas anteriores y como lo establecí en la forma en que me introduje a esta enseñanza, todos entramos en guerra espiritual. Desde el momento mismo en que venimos a Cristo Jesús, entramos en guerra espiritual. Cuando estamos buscando la presencia de Dios, vamos a tener confrontamientos con el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de devolvernos a la condición de desobediencia en la cual vivíamos antes de venir a Cristo Jesús. Así que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y observe, versículo 2, y habiendo ayunado 40 días, 40 noches, después tuvo hambre. Estamos hablando acerca de los preparativos físicos. Preparativos físicos. Es importante que entendamos que no podemos entrar en guerra espiritual sin antes habernos despojado de todos aquellos recursos que nos dan sentido, que nos dan realización humana. Repito, dentro de los preparativos físicos tenemos que despojarnos de todo tipo de recurso que representa para nosotros realización, que representa para nosotros identificación, que representa para nosotros alguna forma de sentirnos seguros. Jesús enseñó y dijo: donde estuviere tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por eso es importante despojarnos de todo recurso que represente para nosotros una forma de realización. Fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Eso significa despojarse. Es necesario despojarse. Hay preparativos que tienen que ver con comidas. Es importante tener en cuenta, tener presente preparativos que tienen que ver con comida. ¿Dónde usted lo mira? En el libro de Daniel. Los 3 jóvenes decidieron no contaminarse con la comida del rey. No puedes entrar en guerra espiritual teniendo una dieta abominable al Señor. No puedes entrar en guerra espiritual. No pretendas que los demonios te van a obedecer si tu dieta no está conforme las instrucciones que el Espíritu da por medio de su palabra. Hay
preparativos que tienen que ver con la dieta, hay preparativos que tienen que ver inclusive con la salud, preparativos que tienen que ver con la vestimenta. Esto es bien importante. Sin embargo, en la enseñanza nos vamos a enfocar exclusivamente en aquello que nos dé una seguridad. ¿Qué es lo que te da a ti seguridad? ¿Un título? ¿Qué es lo que te da a ti una realización? Unos estudios, y por eso podemos llegar a creernos mejores y mayores que otras personas. Un auto, una propiedad. ¿Qué es lo que nos da a nosotros seguridad? Esto es importante contestarlo. Donde estuviere tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por lo tanto, el enemigo sabe, conoce esto y va a utilizar esos recursos precisamente para atar y volverte inoperante. El apóstol Pablo le escribe a la comunidad de fe de Tesalónica en su primera epístola y le dice: yo, Pablo, una y otra vez quise ir a vosotros, pero Satanás me embarazó. Estoy leyendo en la versión antigua. Me embarazó. No es solamente me estorbó, como dice la versión revisada. Me embarazó. Tiene que ver con algo que dentro de él le impidió ir para cumplir o para completar la misión a la cual el Señor lo había comisionado. Y precisamente por eso es que el apóstol le aconseja a Timoteo y le dice: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. No se trata solamente de enredarse, es porque es necesario entender que como parte de los preparativos físicos tenemos que despojarnos de todo aquello que representa un valor para nosotros. Yo he conocido gente que le cuesta despojarse de libros, de aquello que representa un tesoro. Ni los leen. Tienen unas colecciones de libros, ni los leen, pero sin embargo les cuesta despojarse de ellos. ¿Por qué? Porque ahí está su valor, ahí está su corazón. Eso le da un mérito. Tenemos que despojarnos. Ve lo que dice en el libro de Deuteronomio. Vamos a volver a Deuteronomio porque esto, ahora lo vamos a ver, está también en Deuteronomio. Vaya al versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Versículo 6. ¿Y quién ha plantado viña y no ha hecho común uso de ella? Versículo 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Versículo 8. ¿Quién es hombre medroso y tierno de corazón? Ve que hay cosas materiales que impiden ir a la guerra espiritual. Hay cosas materiales que impiden. Casa nueva, no la ha estrenado. Plantado viña y no ha hecho común uso de ella. Se ha desposado y no la ha tomado. Hombre medroso y tierno de corazón. Alguien podría decir: pero ¿cómo iba a saber él que el pueblo iba a salir a la guerra? Déjeme decirle algo. En el tiempo antiguo no es como en el tiempo actual, porque en el tiempo antiguo los reyes salían a la guerra en un periodo de tiempo particular. Usted lo va a leer en el Antiguo Testamento cuando habla un caso de Josafat, y en el tiempo que los reyes salían a la guerra, así comienza el capítulo. Y en el tiempo que los reyes salían a la guerra, todos sabían cuándo salir a la guerra. Por lo tanto, entonces, ¿por qué iba a construir una casa? Por lo tanto, entonces, ¿por qué iba a plantar una viña? Por lo tanto, entonces, ¿por qué se iba a casar? ¿Sabe por qué? Porque no quería ir a la guerra. ¿Dónde está tu tesoro? Es importante esto que estamos estableciendo.
tienes que quitar todo recurso que a ti te da mérito, que te da satisfacción, que te da realización, que representa para ti el momento de tu satisfacción, el momento de tu realización. ¿Sabes que puede ser un programa de televisión? Hay hombres, particularmente hay hombres que se posan detrás de un televisor a cierta hora de la noche. Y nadie me interrumpa porque este es el tiempo que yo, aunque sean noticias, pero es mi tiempo. Ese es un recurso para ti. Si el Señor te llamara en ese momento, como ha sucedido en otras ocasiones, tendríamos entonces que posponer. ¿Por qué? Porque hemos apartado espacios para nosotros. Sabe que no hay nada para nosotros, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios que está cumpliendo la voluntad de Dios y estableciendo operaciones espirituales. Sabe que no hay tiempo para nosotros. Sabe que no hay nada para nosotros, no hay nada, no demande nada para usted, no hay nada. Hay hombres, hay mujeres que le dicen al Señor, yo te quiero servir, pero dame mi esposa, pero dame mi esposo para servirte juntamente con Él. No puedes demandarle al Señor, no puedes pedirle nada al Señor. ¿Estás comprendiendo que lo importante que es despojarse de todo recurso? Muchos hombres le están poniendo un valor a lo que no deben de ponerle valor. Muchas mujeres le están poniendo valor a lo que no deben ponerle valor. Y tengo que decir que es importante que nosotros nos sujetemos a la palabra. Es importante, la palabra es para cumplirla, es para ejecutarla, es para hacerla, no para tenerla en nuestra memoria. No es solamente para jactarnos de que ya leí la Biblia tantas veces, que conozco de memoria tantos textos de la Biblia. ¿Las estás haciendo? ¿Las estás cumpliendo? ¿Lo estás ejecutando? ¿O solamente te estás jactando de que la conoces? Donde estuviere tu tesoro, ahí estará tu corazón. Preparativos físicos para la guerra espiritual. Quita todo lo que represente para ti un orgullo, una satisfacción, un mérito, un logro. Hombres de Dios no pueden tener logros. Pero es para la gloria de Dios. No te engañes. O sea, los logros realmente son para ti. Los logros, despójate de todo lo que te da mérito. Sabe que nosotros no debemos de sujetarnos a esto que se ha incluido dentro de muchas congregaciones. Día de logros. No celebramos lo que nosotros hemos hecho. No lo celebramos. Porque muchos estamos tomando de la gloria de Dios para nosotros. Eso no se hace. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y versículo 7. El cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Sin embargo, pese a, se despojó a sí mismo. Se despojó. Jesús en la tierra caminó como hombre, guiado por el Espíritu de Dios, no como Dios, en el sentido de que Él podía hacer y transformar todas las cosas porque era Dios. No, Él caminó como hombre porque se despojó de sus atributos divinos para caminar como hombre, para establecernos guía, pero guiado por el Espíritu de Dios.
es lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4, un texto que mencioné hace unos segundos atrás: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno se embaraza en los negocios de la vida. Déjame ir a enterrar a mi padre y entonces vuelvo y te sigo. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. ¿Por qué no dejó a este discípulo que fuera a enterrar a su padre? Algunos pueden pensar y decir que inhumano, que falta de amor. ¿Dónde queda entonces el honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Sabe por qué no lo dejó ir? Porque el hijo sabía que si su padre había fallecido, quiere decir que iba a haber una herencia que se iba a repartir. No era únicamente por enterrar a su padre. No era ese el propósito. Es que estaba detrás de una herencia. Por eso Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. No vayas detrás de una herencia. Haz tesoro en los cielos. Tú sígueme. ¿Se da cuenta cómo a veces hay motivaciones que las presentamos como honorables, motivaciones como dignas? Pero en realidad la motivación que tenemos es otra, es una motivación personal, es una motivación egoísta, es una motivación a la que le hemos puesto valor. Esto me da mérito. ¿Sabe usted por qué razón Jonás se enojó tanto por causa de Nínive? Todos conocemos ese relato. ¿Por qué Jonás se enojó tanto? Camino de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y se sentó, pero él sabía que no iba a ser destruida porque el Señor tendría misericordia. Pero ¿sabe por qué Jonás se enojó tanto? Esto está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Porque si un profeta venía, hablaba en nombre de Jehová y no se cumplía lo que él decía, era tomado por todos como falso profeta. ¿Lo entiende ahora? ¿Por qué se enojó tanto? Porque estaba de por medio el prestigio mío, el prestigio de profeta. ¿Dónde quedo yo? Sí, esta gente se libra, pero ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi prestigio? ¿Dónde queda mi honor? Todos van a decir que soy un falso profeta y van a hablar de mí. ¿Se da cuenta cómo hay motivaciones que muchas veces están escondidas y nosotros las presentamos como nobles, como honorables? Por eso es importante quitar todo recurso. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar actuando hipócritamente, hablando hipócritamente y dándole lugar a los demonios para que sigan operando en los lugares donde nosotros estamos ubicados. Quita todo recurso que a ti te da placer, que te da mérito, que te da ánimo, que te da entusiasmo. Filipenses capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Pero las cosas que para mí eran ganancia las he reputado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Muchos hablamos de este texto. Muchos predicamos de este texto. Pero pocos somos capaces de
reputarlo por pérdida, de perderlo todo, de tenerlo por estiércol. La palabra es una palabra más fuerte, de reputarlo por estiércol. Quita todo recurso, quítalo. Preparativo para la guerra espiritual, que tiene que ver con preparación física. Quita todo recurso, quítalo, óyelo bien, y te estoy dando instrucciones por el Espíritu de Dios. Si tú no quitas esos recursos, el enemigo vendrá. Óyelo bien, te estoy hablando por el Espíritu de Dios. El enemigo vendrá y te destruirá si no quitas esos recursos. Porque no es la primera vez que Dios te ha hablado. No es la primera vez que Dios te ha hablado. No es la primera vez que Dios te ha demandado, pero tú no has querido. No has querido. Y hoy, por el Espíritu de Dios, te estoy declarando: quita todo recurso. Todo recurso. Has puesto tu recurso en brazo humano. Has puesto tu recurso en capacidades económicas. Has puesto tu recurso en lo que haces. Quita esos recursos, porque el enemigo vendrá como turbión y hará una destrucción grande si no obedeces al Señor. Pasemos entonces ahora a la preparación espiritual. Vimos entonces preparación física. Vayamos entonces a preparación espiritual. Volvamos a Mateo. En el capítulo, estamos en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Voy a destacar unos versículos nada más. Versículo 4. Mas él, Jesús, respondiendo dijo: escrito está. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Y versículo 10. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Preparativo espiritual, fundamentes en la palabra. Fundamentes en la palabra. En los tres casos de tentativa que Satanás envía sobre de Jesús, la forma como Jesús actuó por la palabra. Por la palabra, fundamentes en la palabra. Usted se sorprenderá del poco conocimiento que la gente tiene de la palabra. Hay algo que yo tengo que señalar: la palabra no solamente es el recurso para predicarla, para hombres y para mujeres que están desarrollando ministerio. No leas la palabra solamente porque vas a predicar. No leas la palabra solamente para preparar un sermón o un bosquejo. No leas la palabra solamente para eso. Porque vendrás a convertirte en címbalo que retiñe y nada más. Dejará de tener peso tu palabra, dejará de tener sentido tu palabra, lo que digas. La palabra es para fortalecer nuestra vida, para sustentar nuestra vida, para alimentarnos, para crecer. ¿Cómo es posible que nosotros querramos crecer y no leamos la palabra? Usted sabe la cantidad de tiempo que la gente dedica buscando predicaciones por YouTube, buscando predicaciones por Facebook, buscando por video. ¿Usted sabe cuánto tiempo dedica la gente? Pero no lee la palabra. No leen la palabra. ¿Cómo queremos enfrentarnos ante fuerzas demoníacas que tienen poder espiritualmente
si nosotros no tenemos palabra de Dios. Vaya al Antiguo Testamento, vamos a Deuteronomio nuevamente, para que usted vea que esto está en el Antiguo Testamento, esto no está solamente en el Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 20, note versículo 1: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y será que cuando os acercareis para combatir, se llegará el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, ponga atención, versículo 3, ¿quién está hablando? El sacerdote, el sumo sacerdote. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvar. Palabra, ahí está palabra. El sacerdote, el sumo sacerdote, en representación de Dios, no es cosa de militares, es cosa espiritual. El sacerdote les declaraba palabra del Señor. No puedes ir a guerra espiritual, escúchame bien esto, no puedes ir a guerra espiritual si no tienes palabra, si no tienes palabra de Dios. No puedes ir a guerra espiritual. No puedes entrar en liberación si no tienes palabra de Dios. Por eso decíamos en la enseñanza anterior, la guerra espiritual, la liberación no consiste en fórmulas, expresiones que yo debo de declarar. Si yo digo en el nombre de Jesús, si yo digo la sangre de Jesús, si yo digo, y hay personas que entran en rituales, tienen que hacer algo, tienen que expresar algo. La guerra espiritual no consiste en fórmulas que la gente tiene que decir para tener autoridad. La guerra espiritual es el resultado del hombre y de la mujer de Dios que se meten delante de la presencia del Señor y se alimentan de palabra. Escrito está además, escrito está, Satanás. Si no tienes palabra de Dios en tu corazón, y déjame decirte algo, no en tu mente, óyelo bien, no en tu mente, porque no se trata de citar palabra, texto tras texto, me sé esta palabra, me sé esta otra, no se trata de eso, es si tú no tienes palabra que se ha vuelto vida en ti, no podrás entrar en guerra espiritual. Toma la palabra y, como lo expliqué al principio, cuando veas un relato de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando veas un relato, ¿qué es la instrucción que Dios te está diciendo? ¿Qué es la instrucción que Dios te está dando? No solamente te quedes con qué hermoso, qué maravilloso el prodigio, la sanidad que Jesús hizo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Si Él lo hizo, yo tengo que hacerlo de igual manera y comenzar a hacerlo. No somos bibliotecas ambulantes. No es para tener textos de memoria. No es eso. No consiste en eso. Consiste en que la palabra se haya hecho vida. ¿Por qué? Porque la estoy haciendo, la hice. El Señor nos ha llamado en estos últimos años para corregir doctrina. Y todas
Todas nuestras enseñanzas están siendo dirigidas precisamente a eso, a corregir doctrina. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que han estado expuestos a esta corrección de doctrina, pero no se han movido en función de ella. No creas que vas a tener autoridad. No vas a tener autoridad. ¿Por qué? Porque Satanás lo que va a ver es cuánto de la doctrina, cuánto de la palabra tú estás haciendo. Si sabes, y esto lo dice el apóstol Santiago, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado y le entregas un derecho legal al enemigo para que opere en ti y para invalidar tu ministerio. Es movernos. Si el Señor lo dice, yo tengo que hacerlo. Aunque eso me represente que gente se me vaya de la congregación, aunque eso represente que gente se me vaya, aunque eso represente que gente después ande hablando de mí, aunque eso represente que ministerios comiencen a señalarme y a indicarme que yo estoy caminando mal, yo tengo que obedecer al Señor, no a los hombres. ¿Estás entendiendo lo importante que es? Fundaméntese en la palabra. Fundaméntese en la palabra. Mateo capítulo 8, versículo 16. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Habite en abundancia en vuestros corazones. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Tienes palabra? Vives. No tienes palabra, estás muerto. Eso es lo que dice la palabra. Sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sabe que hay muchas personas que no están viviendo porque no tienen palabra, porque no están caminando conforme a la palabra. Les gustan los cantos, les gustan las alabanzas, les gustan todo aquello que tiene que ver con júbilo, con regocijo. ¡Qué hermoso! Pero cuando se habla de la palabra, sus oídos se cierran, sus ojos se cierran, su mente se cierra. ¿Por qué? No están vivos, están muertos. Esto es bien importante. Fundaméntate en la palabra. Preparativos para la guerra espiritual. Fundaméntate en la palabra. Tienes que estudiar la palabra. No es correr. No es avanzar. Ya me leí 3 veces la Biblia, voy por la 4ª vez. No es correr, porque aquí no hay una competencia, aquí no hay una carrera. Es cuánto de la palabra tú estás haciendo. No pases a otro texto si no lo has podido cumplir, si no lo has podido completar. Vamos a la segunda instrucción, versículo 5 al versículo 7. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí Satanás viene con la palabra. Vea qué importante esto.
Satanás vino con la palabra también. El texto que Satanás citó está en el Salmo 91, uno de los salmos favoritos de muchos. Le citó el Salmo 91. Escrito está, tírate abajo porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y Jesús le dije, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda instrucción, preparativo espiritual para la guerra espiritual: aprenda a trazar correctamente la palabra de verdad. Aprenda a trazar correctamente la palabra de verdad. ¿Cómo se traza verdaderamente la palabra de verdad? La palabra no es para beneficio nuestro. De hecho, yo voy a decir algo aquí que es bien importante. En muchos países latinoamericanos, los creyentes adquieren unos envases con muchos textos. Se le llama en algunos lugares promesarios. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Y esto es una práctica común dentro de muchas iglesias. ¿Sabe que eso nosotros no lo podemos hacer? Eso es agorería. Agorería dentro de la iglesia, para que usted vea cómo muchas iglesias y muchos creyentes están contaminados, están sirviéndole a Satanás. Pero es la palabra, me diría alguno de ustedes. Pero es la palabra, ¿cómo va a ser posible de que eso es servirle a Satanás? Sí, le voy a decir, saque cada uno de los de los folletitos que están allí, sáquelos. ¿Y qué va a encontrar? Promesa tras promesa, tras promesa, 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 promesa. Todo lo que es para mí, todo lo que es para mí, beneficio. La palabra no es para mi beneficio. Cuando hay algo que es para mi beneficio, no estoy trazando bien la palabra de verdad. La palabra es para yo hacerla. El Señor me dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde está el beneficio de todo ello? El beneficio, me estoy refiriendo al beneficio inmediato. ¿Dónde está el beneficio inmediato? La gente anda detrás de promesas. La gente anda detrás de profetas que me digan una palabra de bendición. Esto es lo que yo estoy necesitando. Y sabe, hay mucha gente que no está trazando bien la palabra de verdad. Hay muchos pastores que hace mucho rato dejaron de predicar el evangelio del reino de los cielos. Muchos pastores dejaron de predicar el evangelio del reino de los cielos. Le están predicando a la gente lo que ellos quieren oír. Le están diciendo a la gente lo que ellos quieren escuchar. Y se enfadan, se enojan cuando no escuchan del pastor o de la pastora lo que ellos quieren escuchar. Y muchos hombres de Dios están siguiendo ese juego. Eso es un juego satánico. Traza bien la palabra de verdad. Traza bien la palabra de verdad. La palabra no se interpreta. La palabra se ejecuta. La palabra se hace. Es para hacerla. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Levítico capítulo 10 versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. No es lo que la gente quiere oír, no es lo que la gente quiere escuchar, es lo que Dios dijo que debemos de decir. ¿Notas la diferencia? Sí, hay muchísima diferencia. Hay gente que no quiere escuchar a Dios. Se llenan las iglesias, están llenas, completamente llenas.
Comienza a predicarle lo que Dios dice y se empezarán a ir. No es lo que la gente quiere escuchar. No es ni siquiera, escucha bien, no es ni siquiera lo que nosotros queremos decirle a ellos. Es lo que Dios quiere que nosotros le digamos, que nosotros le establezcamos. ¿Sabe que hay muchas personas que dentro de una iglesia están endemoniadas? Muchas personas están endemoniadas. ¿Por qué? Porque el pastor no corrige, porque la pastora no corrige, porque el hombre de Dios no corrige, porque la mujer de Dios no corrige. Evitan decirle las cosas, y cuando no le das el consejo de Dios, cuando no exhorta, cuando no establece la palabra de Dios, esta gente está endemoniada. Pero está llena la iglesia. Es importante que nosotros hoy entendamos, preparativo para entrar en guerra espiritual, que tienen que ver con preparativos espirituales, fundamentate en la palabra. No vengas a hablar de filosofía a la gente, no vengas a hablarles de un filósofo, lo que dijo un filósofo, ni lo que dijo ni siquiera otro escritor, lo que dijo otro predicador. ¿Acaso no es la palabra que dice, me seréis testigos? ¿Quién dijo eso? Jesús. Somos llamados a ser testigos de Jesús. ¿Por qué tenemos que hablarle de filosofía? ¿Por qué tenemos que hablar de un filósofo, de un escritor? Yo he escuchado gente que en lugar de leer la palabra, lo que lee es lo que está escrito en un libro. Volvamos a la palabra. Establezcamos la doctrina del Señor. Traza bien la palabra de verdad. Traza bien la palabra de verdad. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Isaías capítulo 7, versículo 15. Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Se da cuenta lo importante que es trazar correctamente la palabra de verdad? Si no se traza la palabra de verdad correctamente, la gente no aprende a discernir entre lo bueno y lo malo. La gente no sabe discernir entre lo santo y lo profano. No sabe. ¿Quién es el culpable entonces? El que está detrás del púlpito. Porque no enseñó, porque no instruyó, porque no corrigió, porque no guió conforme lo que está establecido en la palabra del Señor. Es importante que nosotros ahora, si estamos entendiendo, y yo confío que sí, si estamos entendiendo qué preparativos son los que nosotros debemos de cumplir, pues entonces tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ajustes. Como ministros tenemos que hacer ajustes, muchos ajustes. Como hombres de fe tenemos que hacer ajustes. Como mujeres de fe tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas. Deja de estarte alabando por los testimonios, por lo que hiciste, por lo que el Señor hizo contigo. No es eso a lo que el Señor te ha llamado. Deja de estar estableciendo logros. Mire lo que el Señor hizo, mire lo que hemos hecho. Jesús le dijo a los discípulos cuando le dijo, mira Señor, qué templo, qué edificio, no quedará piedra sobre piedra. ¿Quieres escuchar eso de parte de Dios? Deja entonces de estar hablando de logros, de testimonios que en realidad, que en lugar de darle gloria a Dios, lo que están es trayendo mérito personal. Es necesario que caminemos conforme a la palabra, porque de lo contrario no seremos efectivos ni contundentes dentro de la guerra espiritual. Vayamos a versículo 9, versículo 10. Mateo capítulo 4, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo esto te daré si postrado
me adorares. Preparativo espiritual para la guerra espiritual. No construya ministerio sobre su persona. Repito, no construya ministerio sobre su persona. No atraiga la mirada hacia usted. La mirada es hacia Cristo Jesús. Nosotros somos servidores de Cristo Jesús. No construyamos ministerio. No se le ocurra establecer un ministerio sobre su nombre. No lo haga, porque el enemigo va tras de esto. Todo esto te daré si postrado me adorares. Alguien podría decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo le estoy sirviendo al Señor? Sabe que en una ocasión, hace algunos años atrás, sabe que un hombre de Dios me contó que en una de las liberaciones, una de las liberaciones que él estaba haciendo, un hombre muy importante dentro de la región, el demonio le ofreció, oiga bien, le ofreció entregarle un terreno para que construyera un instituto bíblico a cambio de no expulsarlo de aquel hombre. A ese nivel. No construyas sobre tu persona, porque de lo contrario el enemigo va tras de esto. Todo esto te daré si postrado me adorares. 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 13, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. No podemos poner otro fundamento que no sea Cristo Jesús. ¿Sabe por qué el Señor no utiliza plenamente a muchos hombres y a muchas mujeres de Dios? ¿Sabe por qué? Porque tomamos cuota para nosotros mismos. Cuidado los profetas. Oiga bien, cuidado los profetas. Cuidado con la palabra que des. Cuidado, no tomes una cuota de gloria para ti. Vean lo que el Señor me dijo. Le voy a decir lo que el Señor me dijo. Cuidado. Estás construyendo ministerios sobre tu persona. El enemigo ya ha iniciado un proceso en contra tuya. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ten mucho cuidado, profeta, mucho cuidado, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, todos debemos de tener mucho cuidado. Cuidemos, no construyamos. Establece la palabra, traza la palabra de verdad correctamente. Deja los resultados al Señor. No estés buscando mérito, no estés buscando logros, no estés buscando resultados. No es para buscar resultados. ¿De dónde sacas eso? Es importante que nosotros entendamos, soy siervo del Dios Altísimo. ¿Sabe lo que significa ministerio? Ministerio significa servicio. No es algo para nosotros. Traza la palabra de verdad correctamente. Entrégala. No tomes una cuota de gloria para ti, porque el enemigo va detrás de todo esto. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro,
para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Nunca te olvides, oye bien, nunca te olvides que eres vaso de barro. Vaso de barro. ¿Sabe por qué el apóstol, por el Espíritu de Dios, utilizó esta palabra? Porque el vaso de barro se puede romper. Ten cuidado. De parte del Señor te digo, ten cuidado. No hay hacer que el vaso de barro se rompa y después no se puedan juntar los pedazos nuevamente. No construyas ministerio sobre tu vida. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, versículo 28. Antes lo necio del mundo escogió Dios, oye bien, para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿En qué categoría estamos nosotros? ¿En qué categoría? ¿En lo necio del mundo? ¿En lo flaco del mundo? ¿En lo vil del mundo? ¿En lo menospreciado? Nunca se te olvide que si Dios te escogió, eres vaso de barro, eres lo necio del mundo, eres lo flaco del mundo, eres lo vil del mundo, eres lo menospreciado, para que entonces nosotros podamos hacer exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Preparativos para la guerra espiritual. Todos entramos en guerra espiritual desde el momento en que venimos a Cristo Jesús. Desde el momento mismo entramos en guerra espiritual. Pero es importante que entendamos de la necesidad de entrar en preparativos físicos, preparativos espirituales, si es que queremos ser efectivos, si es que queremos ser contundentes, si es que nos queremos convertir en el dedo de Dios, para que Él haga en y por nosotros la obra de gloria que Él ha establecido para este último tiempo. Borike sato me caranzo turbaqueta endarabi. Varadarok resi karamia rangarato shoteka. Vatorosh mia cáncer picareta rapatarayasa. Porque el Dios eterno, el Todopoderoso, no tomará por inocente a aquel que ha tomado en vano su nombre. Esto es bien importante y bien delicado. Por eso, en el día de hoy, no solamente hemos recibido una enseñanza. El día de hoy hemos recibido una instrucción, una exhortación del Señor en términos bastante fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor ya comenzó tiempo de juicio para su pueblo, tiempo de juicio, hombres que serán quitados, mujeres que serán quitadas, serán hechos a un lado y recibirán la respuesta: siervo malo y negligente, porque no hiciste lo que sabías que tenías que hacer. No se trata de hacer lo que en un seminario te dijeron que tenías que hacer. No se trata de hacer lo que en un instituto bíblico te dijeron que tenías que hacer. No se trata de hacer lo que en una facultad teológica te dijeron lo que tenías que hacer. Se trata de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y digamos. De eso se trata. Y solamente entonces podremos decir: he peleado la buena batalla y me espera ahora
la corona que el Señor me ha de entregar. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.